Muy buenos días, ya es domingo y se pueden imaginar que toda la actualidad gira alrededor del famoso globo chino que ayer fue derribado, un globo chino derribado en la tarde de ayer aquí en España, en el que Joe Biden desde el miércoles había ordenado, según comunicó la Casa Blanca, que en el momento en que fuera posible ese derribo se hiciera. Se pueden imaginar que la respuesta de China, por ahora solamente dialéctica, está siendo muy contundente alrededor de que le había avisado a Estados Unidos de que ese globo espía, tenía simplemente un contenido civil y que por culpa de causas meteorológicas se había desviado hasta entrar en suelo estadounidense, al igual que el otro globo espía que estaría en la zona de Hispanoamérica, en la zona de América del Sur. Esos dos globos han iniciado lo que primero se vio con el viaje de Blinken, una suspensión de ese viaje que era la mejor metáfora de la suspensión de las relaciones cercanas entre los dos países, pero ahora lo que empieza a abrir ya es una crisis diplomática, geopolítica muy importante. Primero porque China considera que el derribar el globo altera y sobre todo pone en jaque las cuestiones internacionales, esas reglas internacionales cuando es de un uso civil y cuando el otro país te ha dicho exactamente que eso es de uso civil. Estados Unidos, dice China, nunca debía haber derribado el globo espía chino. China dice que es un globo con un uso puramente civil y que no tiene nada que ver con lo que Estados Unidos está diciendo. ¿Cuál es la clave de toda la historia? Conocer de los restos del globo chino si de verdad tenía información. Piensen que estaba sobrevolando hace apenas unos días una zona donde se encuentra arsenal nuclear estadounidense, una base que almacena arsenal nuclear. De tal manera que lo que va a intentar analizar Estados Unidos es si de verdad ese globo llevaba información para darle a China más contenido, más información sobre determinadas zonas en Estados Unidos. En concreto, esa base que tenía arsenal nuclear, si era el objetivo que en el fondo tenía el globo chino. La realidad es que el globo, como les decíamos ayer, era muy fácil resolver el tema por parte de Estados Unidos. Le metía un petardazo y lo lanzaba al suelo. Y exactamente eso es lo que hizo al final Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede con el globo que está en América del Sur. Vamos a ver qué sucede con la relación entre China y Estados Unidos, que todo parece indicar que va a empezar a escalar en la mala relación hacia una posición en la que nos vaya alterando, nos vaya subiendo la tensión en la discusión, en el discurso geopolítico entre las dos principales potencias del mundo. El globo y ese movimiento de derribarlo por parte de Estados Unidos sin duda nos ha llevado a otro escenario. Desde la administración Biden lo que se dice es que al otro escenario le llevó China cuando puso ese globo en aire, en cielo estadounidense. Ojo con lo que puede empezar a moverse desde mañana cuando las declaraciones cruzadas sobre el globo y sobre todo cuando ahora ya se empiezan a recoger restos de ese globo espía chino, Estados Unidos pueda comprobar o no que de verdad tenía una información sensible y a partir de ahí la reacción de Estados Unidos nos puede llevar a una escalada todavía superior en esta crisis del globo chino. El otro punto fundamental está en que hoy es 5 de febrero. Es 5 de febrero y significa que entra en vigor las sanciones, el tope al refino ruso. Tanto Europa como Rusia dependen mucho de la relación. De tal manera que el tope en los $100 gasolina diésel nos debe llevar a la primera reflexión. ¿Cómo va a dejar el precio del Brent? Hasta ahora lo que tenemos es una desinflación en el precio. Está por debajo de 80 el Brent, está por debajo de 75 el West Texas. ¿Qué significa? Que hasta ahora no ha tenido efecto. ¿Significa que no lo va a tener? Es prácticamente imposible que no lo tenga en el capítulo o en el entorno del precio. Es verdad que ahora ya tenemos un repunte, por ejemplo, de la gasolina en Europa, del precio, pero es cierto que todavía ni se asemeja a lo que vivíamos en el inicio de la guerra de Ucrania. A partir de ahí, mañana vamos a empezar a ver una tensión muy importante en el precio del refino del petróleo ruso.
Las dos partes van a perder. Europa va a perder muchísimo porque era su principal proveedor y ya sabemos lo que sucede cuando cambia por Estados Unidos y otros países de Asia el petróleo o la energía rusa, es decir, se encarece de una manera aceleradísima y excesiva. Y luego tenemos la cara B de toda esta historia. ¿Dónde está encontrando Rusia la posibilidad de colocar todo ese refino que Europa no quiere? Lo está encontrando precisamente en China, en India y en Turquía, prioritariamente en los países del Asia-Pacífico, por extensión. ¿Y quiénes son los países que han conseguido sustituir gran parte del contenido energético que estaba reclamando de Rusia, sobre todo el petróleo? Europa, los países del Asia-Pacífico. De tal manera que nos encontramos en que no hay una compra directa, pero es profundamente difícil entender que no viene el petróleo ruso, o en este caso el refinado ruso, nafta, diésel, gasolina, que no viene de esos países a los que son sustitutivos en la venta para Rusia. Oiga, dejo de venderle a usted, le vendo a China, ¿por qué usted sube las compras de refino desde China? ¿Por qué las sube desde Kazajstán? ¿Por qué las sube desde países del Asia-Pacífico? Si antes no se lo compraba a ellos y yo no les vendía a ellos, prácticamente como ahora. De tal manera que lo que tenemos es un efecto de sustitución donde el gran perjudicado es, por un lado, Europa, en el precio al que lo compra, por otro lado Rusia. En menor proporción quizá, pero por otro lado Rusia, que esos países están comprándole a un precio menor del que le compraba Europa. Sin embargo, esos países que compran a un precio menor el refino de Rusia, Asia-Pacífico, se lo están vendiendo a Europa a un precio mucho mayor del que se lo compraba Rusia. ¿Ven la fotografía? Ambos pierden, pero en la comparación, quien más pierde es Europa. En el precio hablando, Eso lleva a que haya tardado prácticamente un año en hacer esta medida, porque hay un efecto colateral, y es la crisis en las refinerías que puede provocar la medida ya tomada hoy con el tope al refino ruso. Por lo que mañana vamos a ver si el Brent tiene efecto, y si aparte de si el Brent tiene efecto, si el precio de la gasolina y sobre todo el coste de rellenar el depósito en gasolinera se dispara en las próximas semanas, en el próximo mes, que va a ser la piedra clave fundamental para entender si de verdad ha tenido efecto. El otro es el precio, $100. Vuelve a estar muy arriba de lo que los principales analistas apuntan para que tenga un efecto. Sobre todo cuando tienes toda la posibilidad, hasta que esté en marcha toda una flota fantasma por parte de Rusia de barcos, de ahogar económicamente con un precio que esté muy por debajo. ¿Por qué? Navieras, aseguradoras, avalistas, todos son del G7. De tal manera que si se quería tomar una medida, al igual que ha sucedido con el Brent, con el petróleo, con el crudo, se podría haber tomado una medida que el precio estuviese muchísimo más abajo, ese tope, y haber hecho de verdad daño a Rusia. El último punto importante del día, semana que viene hay poco tema macroeconómico destacado, al igual que lo hemos tenido esta semana sí, con esa tasa de paro sobre todo, pero con la reunión de los bancos centrales, para ver un poco la fotografía, está en el entorno de una dinámica, de una teoría que va apareciendo, que se intenta frenar en gran parte, por ejemplo, de España, pero que en toda Europa empieza a correr esa idea de, pero sobre todo en España, de congelar las hipotecas. Miren, tanto los ministros de Economía a nivel europeo como la ministra de Economía aquí en España está analizando que ahora mismo, con los informes que hay encima de la mesa, poner una congelación de las hipotecas metería un problemón enorme por resolver un problema pequeño ahora mismo por efectos, que es, arreglas un problema en el bolsillo del ciudadano, que es evidente, congelar esas hipotecas sería histórico, congelar las hipotecas sería histórico, pero a cambio secarías de hipotecas el sistema, generarías una crisis inmobiliaria de la nada, porque ahora mismo no hay bases, pilares fundamentales para generar una crisis inmobiliaria, generarías colateralmente una crisis financiera, porque todos esos créditos promotores irían directamente a la mora de la banca en la gran mayoría, la banca, se habría dado un tiro en el pie, habría dicho, me congelas hipotecas, no concedo, cuidado con los préstamos hipotecarios, con los
créditos hipotecarios de los promotores, ese crédito promotor que volvería a la banca en forma de mora. Y nos veríamos en el peor de los escenarios, 2008, cuando ahora no hay ninguna necesidad de estar en un escenario parecido si no hay un error del calado del que se está planteando en el gobierno por desconocimiento. Y en alguna parte de Europa, precisamente por el efecto de las palabras del gobierno español. ¿Cuántas opciones hay de que esto suceda? Prácticamente nulas. ¿Significa que no va a suceder? El gobierno de España puede hacer cualquier barbaridad simplemente por 3 votos. 3 votos es irónico, o es metafórico, de lo que podría estar moviendo el gobierno por conseguir una serie de votos año electoral, sabiendo que puede llevarnos a una crisis financiera que ahora mismo está prácticamente descartada. Por lo que vamos a ver cómo evoluciona, pero ya hay informes que dicen que se secaría prácticamente al 80-90% de reducción de los préstamos hipotecarios en un modelo en el que se congelaran las hipotecas. La banca reaccionaría de manera inmediata, evitando conceder nuevas hipotecas, con el problema que significaría para todo el sistema, para todo el sector inmobiliario y para todo el sistema financiero. Es domingo, descansen, buen día, buen domingo, y vamos a ver cómo arranca la semana que viene. Como ven, el globo espía chino nos está dejando muchísimo de más tensión y vamos a ver si no de más escalada en el inicio de la semana. Buen domingo.